Bienvenidos todos. A esta hora vamos a hacer un análisis narrativo de San Marcos capítulo 5 del verso 1 al 20 según Marguerat y Working, donde trataremos cuatro puntos importantes que son la delimitación, el esquema binario, la trama y los personajes. Y para finalizar vamos a hacer una reflexión personal o pastoral. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la delimitación, pastores? ¿Dónde creen ustedes que comienza y dónde creen que termina este hermoso relato? Bueno, hermana Jenny, yo diría que el relato comienza en el versículo 1, cuando Jesús y sus discípulos llegan a la región de los Gadarenos después de cruzar el Sí, lago. señor. Ahí cambia completamente el escenario. Venimos de acá desde la tempestad en el mar y ahora Marco nos presenta un nuevo lugar, un nuevo personaje y un nuevo problema. Y termina en el versículo 20. Sí, señor. Totalmente de acuerdo, porque pues ahí pues podemos ver cuando el hombre ya es liberado, comienza a proclamar en Decápolis todo lo que el Señor Jesucristo había hecho por él y cómo había tenido misericordia de él. Es interesante. Sí. Sí, señor. Entonces, podemos concluir en esta delimitación que esta es una unidad narrativa cerrada en un mismo escenario, los personajes están relacionados entre sí, existe un problema central que se plantea y finalmente se resuelve. Y también miramos entonces que en el verso 21 Jesús vuelve al otro lado del mar y comienza una nueva escena, una nueva historia. Entonces, estamos claros entonces que nuestra delimitación está desde el verso 1 hasta el verso 20 en un nuevo escenario geográfico que Jesús va a hacer la acción. Exactamente. Entonces podemos decir que este relato no está bien delimitado, porque mira que no hace alusión al relato siguiente que se trata de la hija de Jairo. Entonces podemos también concluir que este relato tiene su propia estructura, su propio conflicto narrativo y también tiene un comienzo y un desarrollo final claramente identificables. Ya no hay duda. Del 1 al 20. Pasamos al esquema quinario entonces, mis hermanos, ¿qué les parece? Sí, me parece Analizamos la excelente. situación Me inicial. Sí, parece señor. bien. Sí, señor. Bueno, en el esquema maquinario, la situación inicial yo la veo desde el verso 1 al verso 5, donde encontramos a Jesús llegando a la región de los Gadarenos y encontramos inmediatamente un hombre que tiene un espíritu inmundo y comienza la Biblia a describirlo en estos versículos. ¿Qué piensan ustedes? Y la situación de este hombre pues es realmente dramática, ¿no? Yo lo que veo allí es lo que él vive porque cambia digamos, de casa. Vive entre los sepulcros, nadie puede sujetarlo, ni siquiera con cadenas ni con grillos. Y constantemente pues el cuadro nos lo muestra aislado de la comunidad, de la familia, de la sociedad. En fin, es algo triste, ¿no? Triste. Sí, señor, y recordemos que aquí el texto dice que él se hacía daño con piedra, o sea que presentaba una situación de un desorden completo y un sufrimiento y una destrucción tremenda. Bien, podríamos decir entonces que el problema central o la carencia es la necesidad que tiene este hombre de ser liberado, porque él no tiene control sobre sí mismo. Mira que lo ataban con cadenas, con grillos y no tenía control sobre sí mismo. Entonces esa es la carencia que puedo notar yo aquí en este punto. Y bueno, compañeros, también podríamos observar, ¿no? También la ruptura de las relaciones humanas entre que habían con este hombre, porque el hombre ahora está separado de la sociedad y vive en un lugar que es triste, ¿no? Porque está asociado y está inmerso en algo que está relacionado con la muerte, porque de alguna manera vive en los sepulcros. Ahí ese es su cama, ese es su escenario. Bueno, un cuadro que yo veo para mí bastante escalofriante. Hermano Luis, y eso hace todavía más grave la situación, ¿sabe? Porque no Sí, señor. solamente el hombre estaba esclavizado espiritualmente, sino que también estaba completamente aislado de la sociedad. Vivía entre los sepulcros, que el sepulcro es un lugar que se relaciona con la muerte y nadie podía ayudarlo ni controlarlo. O sea, era un Amén. hombre que sufría por dentro y por fuera. Y desde el comienzo, Marco, puedo notar que invita al lector que no era un problema cualquiera, sino una condición humana imposible de resolver. Así Pero es. Jesús hace una intervención
con una autoridad poderosa. Muy Amén. bien, entonces tenemos ya claro que esa es la situación inicial. Entonces pasemos ahora al segundo punto del esquema quinario, que es el nudo o la complicación. Para mí, pues la encontramos desde el verso 6 al verso 10. Aquí es donde empieza a complicarse la situación. Me parece muy importante que esa sea ahí como que el nudo o la complicación, Manuel Luis, porque mira que este hombre que está viviendo en los sepulcros, pues él apenas ve que Jesús se baja de la barca, sale corriendo y lo alcanza y se postra delante de él, pero encontramos entonces un enfrentamiento verbal, porque ya no va a hablar el hombre, sino los demonios, ¿verdad? Entonces son como la autoridad de Jesús y es esa legión. Bueno, en este caso todavía no se había declarado que era una legión, pero encontramos la palabra como más resaltante, las palabras que dice este relato, que es cuando encontramos esa palabra que dice, ¿qué tiene conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces Exactamente, aquí vemos como que el Claro. nudo de este relato. Y lo exactamente, más interesante es que el hombre está dominado por los espíritus, Amén. pero estos espíritus reconocen la identidad y la autoridad de Jesús. Sí, Señor. exactamente, porque ahora, podríamos decir que el conflicto no es entre Jesús y el hombre, ¿no? ¿Verdad? Podríamos decir Sí, que no, porque entonces tenemos una tensión muy fuerte, por un lado, porque Jesús tiene autoridad y ordena a estos espíritus que salgan de él y de alguna manera les permite, ¿no? Intentan resistir, pero además buscan una alternativa a dónde entrar, porque eso es exactamente la tensión que aumenta, porque los espíritus le ruegan a Jesús que al momento de enviarlo fuera, entonces ellos no querían irse de esa región. sí, Señor. Y así Pero es. encontramos algo importante aquí, Manuel Luis, también, es que hay una oposición, pero los espíritus reconocen la autoridad que tiene Jesús sobre ellos. Entonces, eso es algo importante de anotar. Y el nombre Legión, porque ya ahí significa que es la magnitud del problema no es simplemente una cosa sencilla, sino que es una fuerza maligna colectiva que está Sí, sobre Señor. nosotros. Bueno, ¿qué les parece si pasamos entonces a la acción transformadora Me de parece este Excelente, bien. relato? excelente. Excelente, excelente. Entonces, pues llegamos a un momento especial, porque este momento es un momento cumbre, le podríamos llamar el quicio o la acción transformadora, ¿no? Como lo dice Mano Jorge, ¿quién dice esas palabras importantes? Nada menos y nada más que Daniel Marquerat. Entonces Ahí yo, encontramos esa cumbre de ese relato, el Sí, yo quicio. Señor. ubicaría, compañeros, que de esto data desde el verso 11 al 13. Exactamente. Claro, porque allí la historia da un giro muy completo. Hasta ese momento podemos decir que está dominado por la legión. Pero cuando Jesús da la orden, los espíritus salen del hombre y entran en la piedra de cerdo. Y lo importante es que uno puede entender que la acción transformadora no ocurre cuando el hombre, por su propia fuerza, para liberarse, porque eso era imposible, sino únicamente por la autoridad de Jesús. Sí, bueno, la cuestión de los animales de precipitarse por el despeñadero hacia el mar, este acontecimiento hace visible la liberación del hombre, porque bueno, como los espíritus no se pueden ver, entonces ahí ellos pues comienzan esa, dijéramos, descenso hacia la muerte. Y ahí el lector entonces, cualquiera que lea la historia sabe que hay el resultado de una intervención divina. Sí, Señor. Sí, es importante notar, compañeros, todos que estamos aquí, que la transformación no ocurre por la capacidad de este hombre, sino por la intervención de Jesús, ¿no? La autoridad que el Señor impone sobre estas fuerzas para liberar a este hombre de ese poder maligno. Entonces ahí miramos nosotros que vamos de una vida dominada por fuerzas destructivas a una vida que posteriormente será puesta al servicio de Dios. Hay claramente una transformación, una acción
¿cierto? Que marca la diferencia. Sí, entonces podríamos decir ahí que encontramos un hombre que era esclavizado, atado, a un hombre ya reinsertado nuevamente a la sociedad, va dispuesto a cumplir esa misión que el Señor le da. Pasemos ahora, ¿qué les parece si pasamos ahora al desenlace de este hermoso relato? Podemos encontrar aquí el desenlace en los versículos capítulos 14 al 17. ¿Qué les parece si contamos qué sucede en estos versículos precisamente? Aquí tenemos la Biblia. Y ahí es donde ya la gente sale para comprobar personalmente lo ocurrido. Cuando llegan donde está Jesús, se encuentran a este hombre ya vestido en Sí, su señor. sangre. Ya no es aquel desquiciado que andaba desnudo gritando, sino que ahora está sentado, vestido y en su cabal juicio, que es una cosa importantísima. Que vestirlo, bueno, cualquiera lo pudiera vestir, pero tener un cabal juicio que él no lo tenía desde quién sabe cuándo, eso es ya Así es. un indicio de que lo que Jesús hizo fue trascendental. Bueno, a mí me surge una pregunta aquí en esta situación inicial, porque es impresionante, ¿no? Lo que surge aquí, en lo que estamos comentando. ¿Qué diferencia encontramos entre el hombre del principio y el hombre que aparece ahora? O sea, ¿cuál es la diferencia ahí? Bueno, la diferencia es brutal. Yo diría que de mirar a un hombre desnudo, vivía en los sepulcros, ahora se encuentra con Jesús, pasa de estar desnudo a estar vestido, de ser un espanto, ahora está en su juicio cabal. No, Claro, hermana Jenny, radical. porque es que ahora vemos que el texto ahora nos muestra el resultado de la obra de Jesús, Sí, porque el señor. hombre que antes era peligroso, ahora aparece sentado, vestido y en su sano juicio. Y si nosotros analicemos, ahí vemos un contraste muy impresionante, Sí, porque señor. demuestra que Jesús no solamente expulsó los demonios, mire, no solamente Jesús expulsó los demonios, sino que también restaura la dignidad y da estabilidad a esa persona, una persona inestable. Sin embargo, hay algo que también me llama la atención, hermano, Sí, que señor. mientras que el hombre agradece lo que Jesús hizo, la gente siente temor y le pide a Jesús que se vaya. Sí, ese temor parece una ironía, un toque de humor que en medio de este drama pone el autor, porque tenían un problema tremendo, Jesús se lo soluciona, pero ahora piden que él se vaya. De pronto el mismo temor y la pérdida material que tuvieron hace que los habitantes reaccionen de esa manera, pero no deja de ser llamativo eh, esa actitud de ellos. Sí, señor. Así es. Decir que el mismo acontecimiento que para el hombre representa misericordia, para los habitantes representa como Jesús una amenaza, ¿no? Y pérdida. Y es importante porque mi pregunta surge ahí, bueno, ¿por qué rechazan a Jesús? Pero bueno, ya lo dijimos. Entonces, porque en realidad el texto enfatiza en el temor, la pérdida, ya lo dijo nuestro compañero. ¿Qué les parece si bueno, viendo todo este escenario, pasamos a la situación final? Sería interesante mirar la situación final. Perfecto, entonces ahí pues ese desenlace concluimos que es positivo. Entonces encontramos la situación final desde el verso 18 al verso 20, que ocurre aquí la liberación. Sí, ¿Sí? Cuando señor. Jesús está entrando en la barca, el que había sido liberado le ruega que le permita acompañarlo. ¿Qué les parece esta parte de la situación final del hombre, compañeros? Me parece bien. Y uno también podría pensar que Jesús inmediatamente aceptara que se convierta en uno de sus seguidores, pero Jesús le da una instrucción diferente. Le dice que vaya a su casa, a lo suyo, y que les cuente las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Sí, señor, lo más Hay que importante es que este hombre obedece a lo que el Señor le dijo. No, 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 ¿cómo te voy a llevar? Tú me eres importante, pieza clave en este lugar, porque Jesús tenía como que la plaza del otro lado del río y ahora lo necesitaba de este lado. Entonces le da una misión a él en vez de llevárselo. Eso es muy importante porque entonces el hombre empieza a predicar en la Decápolis y la historia termina con esa misión, la liberación
produce un testimonio y ese testimonio es importante para todos esos habitantes de por ahí. Excelente, porque la respuesta de la gente también cambia, ¿no? Y al principio la población pues tiene miedo, pero ahora quieren escuchar el testimonio de este hombre transformado. Y la Biblia dice que todos se maravillaban. Entonces el relato comienza con un hombre aislado en los sepulcros y termina con ese mismo hombre anunciando públicamente las maravillas que el Señor había hecho con él. Qué bendición, ¿verdad? Sí, O señor. Entonces sea, podemos decir que el Y, de final, dígame, una persona esclava, de una persona desquiciada, pasa entonces ahora a ser un enviado. Y esto muestra entonces la situación final del hombre. O sea, desde el inicio lo presenta de una manera, pero ahora encontramos a alguien que ya no infunde miedo, que es digno de credibilidad, que está total. restaurado, claro, claro. que su dignidad está intacta como hijo de Dios, como ser humano que es. Hermano, y también podemos decir que el final muestra acerca de la obra de Jesús, o sea, que no termina con la expulsión de los espíritus. Sí, Señor. Por ejemplo, a Jesús le dice que se marche, pero él decide, no, él se va a donde Jesús y recibe la misión, y esto incluye restauración de la persona y también una nueva incorporación a una misión. Sí, Oiga, Señor. compañero, sería interesante mirar qué tipo de drama encontramos en este relato, porque es bonito mirar esa parte. Yo les hago esa pregunta, eh, ¿qué tipo de trama encontramos aquí? Que está presente en el relato, ¿no? Bueno, yo diría que encontramos aquí una trama de resolución, ¿cierto? Porque hay un conflicto, eh, el Señor Jesús entra y lo resuelve. Entonces, esa trama está muy presente ahí en ese pasaje. Entonces podríamos decir, hermano Luis, que el centro de la trama está en la acción transformadora de Jesús, o encontramos otro elemento más que resaltar en este lugar, en este relato, perdón. Sí, sí, claro. Eh, Aunque la trama principal es la de resolución, también hay un componente de revelación, porque el relato permite descubrir quién es Jesús y cuál es su autoridad. Los espíritus mismos reconocen su identidad como hijo de Dios. Bueno, Sí, entonces podemos concluir que la trama es de resolución en una primera instancia, de resolución porque encontramos un problema resuelto, ¿verdad? Pero Ok. tiene un efecto secundario, también puede ser de revelación. Se una resuelve el trama, problema del hombre, pero al mismo tiempo se revela la autoridad de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. y una trama dual entonces, Mm. Exactamente. resolución y revelación. Sí, La señor. intención de Marco era mostrar al ser divino, a Jesús el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre el mar, pero ahora también sobre los espíritus inmundos que representan las fuerzas del mal. Sí, señor. Interesante. Bueno, no sé si pasamos al siguiente punto que serían los personajes. Totalmente de acuerdo. Pasemos. Claro. Bueno, los personajes son, ¿ustedes qué piensan? ¿Son todos iguales o podemos clasificarlos? No, no, no. Por manera. No, no son todos son iguales, Ajá, porque unos son planos, otros son redondos y otros cumplen con funciones secundarias. Y hay uno que presenta una transformación profunda. ajá. Por ejemplo, Legión. ¿Ustedes qué me dicen cómo clasificaríamos nosotros a Legión? Bueno, Para Legión, él es un personaje plano y colectivo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿Y cuál es su función principal? bueno, está como ponerse y resistir a Jesús en el momento preciso ahí de entrada, Claro. segundo. ¿Y los como cerdos? antagonistas. ¿Qué También personajes son los cerdos? ¿Qué un me dicen Bueno, ustedes? figurantes un figurante. están ahí en esa trama, no tienen psicología propia, no hay ningún sentimiento, pero cumplen una función dentro de la acción narrativa. ¿Y qué Claro, podemos decir de los habitantes de la región? Bueno, los habitantes pues se pueden considerar como personajes planos, pero también colectivos, colectivos. ¿ya? Porque de alguna manera tienen una forma característica que es el temor, pero también el rechazo que tienen hacia el Señor Jesús.
Compañero, ustedes no se han dado cuenta algo que los discípulos también eran personajes, pero no brillaron por su ausencia, porque Sí, tienen señor. una presencia como muy discreta en este relato. Ellos siempre preguntaban, decían, pero esta vez están presentes, pero prácticamente no intervienen en conflicto, están de espectadores. Bueno, lo mismo sucede también con los personajes secundarios, los porqueros, porque entre otras cosas los discípulos están muy discretos allá, pero los porqueros están ahí como que, ¿y qué pasó? ¿Quién es este? ¿Verdad? Pero ellos son unos de los personajes importantes, pero no son tan trascendentales. Así es. Sí, Mano, señor. mano Luis. Iba a decir. Dijéramos que su intervención tiene que ver con llevar la noticia y venir donde Jesús, y eso de todas maneras desencadena el desenlace porque ellos cuentan lo sucedido y es lo que provoca que la población le diga a Jesús que se vaya, porque cuentan todo lo que ha pasado. Entonces son secundarios, pero narrativamente son decisivos. Sí, señor, eso sí, decisivos. Bueno, ¿y qué les parece ahora si hablamos de lo... Es que nos hizo falta dos personajes importantes, pastores. Oiga, ¿cómo Los así? dos, el protagonista y el coprotagonista. Estamos hablando de todos los personajes independientes, Señor aisladitos un Jesús. poco, pero nos hizo falta el protagonista. Hablemos del verdadero protagonista y el coprotagonista. Así es, bueno, Jesús es personaje protagonista de la historia, Sí, señor. que podemos clasificar como personaje redondo, está presente desde el inicio, él mismo decide ir a ese lugar, eh, el hombre se postra delante de él reprende a los espíritus, él mismo le da la orden de que vaya a los suyos a predicar el evangelio, o sea, está presente activamente en toda la narración. Claro, hermano Luis, porque es que al comienzo del relato vemos un hombre dominado, aislado, violento y sin esperanza, pero después de encontrarse con Jesús ocurre una transformación total. Y ahora Amén. aparece sentado, vestido en su juicio sano y con un deseo de seguir al Señor. Por eso podemos decir que es un personaje redondo, porque Amén. experimenta un cambio profundo El durante toda la endemoniado. historia. Sí, No señor. solamente cambia su condición física y espiritual, sino también un propósito de vida. O sea que hay dos personajes principales redondos, Jesús y el ex endemoniado, porque siempre lo dejamos Claro, Totalmente de acuerdo. endemoniado, pero ya claro. el endemoniado. O sea que podremos reflexionar aquí, en resumen, en grandes escalas, pues el análisis narrativo de Marcos, del capítulo 1, el versículo 1 al 20, no solo nos ayuda a comprender mejor el relato bíblico, ¿no? Cómo está estructurado, sino que nos enseña a administrar con compasión hacia los Sí, demás, señor. y también nos ayuda a entender que este relato presenta a Cristo como el centro de todo, y además que nos ayuda a acompañar procesos de restauración en personas, informar personas que después de estar en una situación precaria, situación difícil, eh, después de suceder esa acción transformadora, pueden servir, ser formados para servir y para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bonito elemento. Sí, señor, aquí en este último punto, que es esta reflexión, yo quisiera resaltar unas tres, cuatro cositas. Sí, La señor. primera es que el alcance del amor de Dios. Recordemos que Él decide ir al otro lado de una región totalmente pagana y solamente a encontrarse con un hombre del que nadie quería estar cerca. En segundo lugar, vemos ahí el mal que se apodera de la humanidad, que esclaviza, que destruye, que lleva al hombre a una condición totalmente terrible. Y resaltar el poder de Jesús. A este ente revelarse como legión, ¿sí? Podemos decir que es un colectivo. Entonces, ese colectivo de la maldad siempre estará presente para destruir al hombre, pero la autoridad de Jesús sobre la maldad, sobre ese colectivo. En la situación del hombre siempre está presente. Sin Dios es esclavizado, sin Dios es llevado por doquiera por las fuerzas del mal, pero Jesús todavía sigue haciendo la misma transformación porque tiene el mismo poder, porque tiene la misma autoridad
a través del Evangelio sigue liberando, cambiando y transformando vidas y corazones. Hermano Luis, sabe que este relato a mí me ha dejado a muchas enseñanzas, pero una en especial, analizando la situación del endemoniado Gadareno y analizando mi vida. Quizás de pronto, tal vez, no todos hemos vivido una experiencia como la de este hombre, pero todos los que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesucristo tenemos una historia que contar. Nuestro testimonio es Amén. la herramienta que Dios usa para tocar el corazón de otras personas. Por ejemplo, hay gente que quizás no lean una Biblia, pero sí leerán nuestra vida. Por Amén. eso no podemos ni avergonzarnos ni callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que seguir predicando. Bueno, mi reflexión en esta hora es, finalmente, pues hemos hablado mucho sobre este hermoso relato, para mí es fascinante y yo puedo reflexionar que así como este hombre aceptó el llamado y la misión que el Señor puso en sus manos, nosotros también tenemos una gran misión que realizar y principalmente en los nuestros, ¿verdad? Porque pronto a veces uno se preocupa mucho por el trabajo pastoral que tenemos en evangelizar y evangelizar, evangelizar, y salimos a calles, a campamentos y a muchas otras partes independientes de nuestra casa. Pero mire lo esencial que el Señor le dice aquí a este hombre: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Qué Amén. bueno que ese testimonio lo vean mis hijos y además de verlo, algunos testimonios lo vivan con nosotros. Y cuando esos pelados o esos muchachos vean y vivan esos testimonios, no solamente yo voy a contar a los de afuera, sino ellos mismos van a tener esa noción de contar y de creer Amén. plenamente en ese Jesús Muy transformador de vidas Hermana Jenny, lo que pasa es que la misión comienza primero en la casa. en casa. Sí, señor, ahí estamos bueno, bien. mis hermanos, concluyendo ya este bonito conversatorio, entonces lo que nos ha insistido nuestro docente Lino, lo demonión que está en el hombre, Jesús es capaz de echarlo fuera.